Estimados amigos, estamos acá en el sitio web Bible Gateway, donde van a encontrar ustedes diferentes versiones de la Biblia en español, en inglés, en francés, en alemán y otros idiomas que son muy de uso común, ¿no es cierto? Como ejemplo, pues, el alemán, el portugués, el francés, etcétera. Y acá vamos a ver lo que dice este sitio web Bible Gateway en Hechos 1.6. ¿Qué es lo que dice acá Hechos 1.6? En este caso en la versión Dios habla hoy. Dice: los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar en este momento el reino a Israel? Esta es una pregunta muy interesante, dado que los discípulos esperaban de que Jesús restableciera o restaurara el reino a Israel. Y quería saber si sería en el primer siglo, en sus tiempos. Pero ¿qué cosa es lo que el Señor Jesús les va a responder a estos discípulos? Porque la pregunta de por sí es muy interesante. Acá vemos nosotros, si vamos a Hechos capítulo 1 y versículo 7, vamos a encontrar que hay diferentes versiones de las Escrituras que nos diría más o menos qué es lo que Jesús está o va a responder en todo caso. Dice en la primera versión que ven ustedes en sus pantallas, en la versión latinoamericana, dice: no os corresponde, dice Jesús, a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Si vamos nosotros a una versión que no es tan conocida, pero que aparece también como una de las versiones que cita Bible Gateway, que es la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que dice acá en esta Nueva Traducción Viviente? Que vean ustedes acá en esta parte, vean ustedes. Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Y esto es interesante, estimados amigos. Jesús les dice que el Padre tiene la autoridad para fijar fechas y tiempos. En muchos de los casos, Dios podría reservarse, y de hecho se ha reservado, fijar fechas. Pero Él tiene una fecha para cada cosa. Tiene un tiempo para realizar alguna cosa. Él tiene sus tiempos, sus razones para realizar cualquier cosa. Y no siempre lo tienen que conocer, o los tienen que conocer los discípulos, los tiempos o las sazones. No tienen por qué los discípulos conocer todo lo que Dios va a hacer en una determinada fecha. Dios no revela la fecha muchas veces, como tampoco lo revela cuando se refiere a su segunda venida, que es una venida de sorpresa, que nadie sabe cuándo va a ocurrir. Y por eso Jesús dice: velad entre tanto que vengo. O sea, no hay una fecha estipulada para el regreso de Cristo. Jesús no dio una fecha específica para que nosotros supiéramos que Él volvería o volver, sino que nos deja pues ahí en el aire, nos deja para que nosotros estemos siempre preparados, como si fuera
el día que se vive el último día o el día en que Jesús va a aparecer. Por eso, acá en una traducción viviente dice, Él les contestó, solo al Padre, o el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Él solamente los puede fijar. Y a ustedes no les corresponde saberlo. O sea, de ninguna manera podrían saber los discípulos cuándo sería restaurado el reino de Dios. No es posible que algún humano pueda tener el conocimiento de la fecha exacta para lo que se refiere a la restauración del reino a Israel. Nadie lo sabe. Ningún hombre lo podrá saber porque eso solamente pertenece a Dios. Hay cosas que Dios no revela totalmente, completamente, como por ejemplo sabemos que vendrá un juicio final, vendrá el fin del mundo, ¿no es cierto? Va a venir el hombre del pecado, el anticristo, pero las fechas solamente las conoce Dios. Y Él se lo ha reservado para sí mismo, el retener las fechas para los eventos o muchos eventos que Él ha pronunciado. Siendo esto así, estimados amigos, nos preguntamos, ¿puede la Watchtower afirmar con toda seguridad que el año 1914 se inició el reinado de Cristo? ¿Que se instauró el reino de Cristo en los cielos en 1914? Desgraciadamente la Watchtower no puede probarlo. Esta es una de las cosas que Jesús y su Padre, o en este caso Jesús, desconoce y que solamente entra en el dominio del Padre saberlo. O sea, la autoridad del Padre pues tiene que ver con las fechas que Él las tiene muy bien reservadas para sí solo, para Él mismo, para ejecutar tanto la venganza contra sus enemigos como el premio para los justos, estableciendo un reino o el reino de Dios en una fecha que nadie puede decir cuándo será, pero que de hecho ocurrirá en algún momento. En otras versiones bíblicas, estimados amigos, por ejemplo, si ustedes ven acá Palabra de Dios para Todos, que es la que sigue, Jesús les contestó, el Padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas o las fechas. A ustedes, dice, no les corresponde saberlo. A ustedes no les corresponde saberlo. A ustedes no les corresponde saber, o saberlo, o saber las fechas, en este caso la fecha de la restauración del reino de Dios. No les corresponde, ustedes no deben conocer la fecha, ustedes no tienen por qué preguntar ni preocuparse o indagar por una fecha, porque Dios se lo ha reservado para sí mismo y no lo va a revelar. En la versión del lenguaje el EBLP, que es otra versión que sigue, dice, Jesús les contestó. Vean ustedes lo que dice acá. Jesús les contestó, no os toca saber la fecha o el momento que el Padre se ha reservado para sí. O sea, vean ustedes que no podemos nosotros saber la fecha o el momento que el Padre se ha reservado para sí, porque es una venida sorpresiva. En este caso, la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino, porque va de la mano esto, es un suceso futuro, imposible de saber cuándo, a qué hora, o qué día, o qué mes se va a cristalizar. Es imposible. Por eso dice acá esta versión, la BLP, Jesús les contestó, no es cosa vuestra saber la fecha o el momento que el Padre se ha reservado para Él, para sí mismo.
De tal modo, pues, estimados amigos, que la Watchtower, cuando dice que 1914 es la fecha que Dios ha señalado para el establecimiento del reino, es una falsedad, una mentira, porque Dios se ha reservado tiempos y fechas para sí mismo y no se las va a decir a nadie. Por eso es que nadie sabe ni la hora del regreso de Cristo. Pero la Watchtower dice, no, nosotros sí sabemos, el Señor nos ha revelado a través del profeta Daniel que en el año 1914 se inaugurará o se instaurará el reino. Eso es lo que dice la Watchtower. A continuación, la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea, que es la que sigue acá, estimados amigos, ¿qué es lo que dice? Y él le respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Esto es totalmente claro. Es imposible que algún hombre pueda decir cuándo va a regresar Jesús, a qué hora, en qué mes, en qué año. No se puede saber porque Dios lo ha reservado para su propia, por su propio dominio. Él es el que domina, el que determina las fechas y los años, y si él no quiere revelar fechas o años para un determinado evento, es su jurisdicción, es su autoridad, es su derecho. No hay por qué ofenderse ni sentirse que el Señor nos está cerrando las puertas. Simplemente que en sus planes y propósitos no está dar fechas para su segunda venida. Lo que se nos pide es estar alertas a esa venida. Dicho esto, estimados amigos, ¿por qué es que la Watchtower, y esto lo repito nuevamente, persiste en establecer una fecha para el establecimiento del reino cuando ya Jesús había dicho que solamente su Padre tiene la autoridad, el dominio, la jurisdicción, en fin, para establecer su reino o restaurar su reino? Solamente Él lo sabe y por eso se nos pide estar siempre alertas a los eventos para saber cuán cerca o cuán lejos se encuentra este reino. Esta es la única cosa que se puede hacer mientras tanto, pero proclamar que tal fecha el reino vino y se estableció en los cielos es ir más allá de lo que está escrito, es ir en contra de la Escritura, porque, repito, en cuanto a aquel día y aquella hora nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solamente el Padre espirituales. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video.